que es que el paciente esté cada vez más instruido, porque de esa manera es mejor la evolución de sus enfermedades, y fundamentalmente la evolución de una enfermedad, sobre todo las crónicas, es mejor cuando el paciente conoce adecuadamente su enfermedad. Lo que hay que tener claro es que esto no sustituye al médico, ni mucho menos, porque uno habla en general de enfermedad y cada uno de los pacientes tiene la enfermedad en forma individual, porque somos todos individuos. El profesor Tamosiunas, el año pasado, conversando un día con él, me comentó este tema y me pareció muy lindo. Y bueno, y entonces hoy le pedimos que nos dé la clase inaugural. No clase, perdona, que a veces uno está acostumbrado, sino una charla, de tal manera que él dé la información y después le hagan todas las preguntas que sean necesarias. Gustavo, acá todos nos conocemos, acá hay médicos, hay sociedades de pacientes, hay la comisión de usuarios de ACE, y bueno, hay también público general, y hay médicos, algunos colegas tuyos en el área cardiológica, otros colegas en el área farmacológica. Bueno, así que, y sobre todo queremos darte las gracias a ti por haber venido, que nosotros estamos acostumbrados a ir a Montevideo, 500 kilómetros nos parece que es allí, pero la gente allá realmente se pone dificultosa. Bueno, muchas gracias por estar y bueno, y esta es tu casa. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos, y a ti, Néstor, por generar un poco este contexto como para empezar a trabajar el tema de la alfabetización sanitaria. Vamos a charlar un poco tirando algunos conceptos, algunas ideas, no va a ser una cosa ortodoxa. Y en cualquier momento que quieran pararme porque no se comprendió o porque quieran hacer un comentario, lo hacemos. Y de cualquier manera vamos a ir dejando espacio después para que surja la discusión o las preguntas. Por lo menos las preguntas, después la respuesta no sé si le vamos a poder dar. El tema, una primera aclaración, es que esto de la alfabetización sanitaria, que ahora vamos a ver un poco qué significa, qué es, para qué es algo que primero surge desde hace ya, por la década del 80 del siglo pasado. O sea que ya hace bastante tiempo que hay gente pensando en la importancia de llevar adelante esto. La alfabetización sanitaria, primero, tiene que ver con toda la sociedad. Por eso decía que como primera aclaración, no es que sea para los pacientes, es para los pacientes, es para el resto de la sociedad que de repente, según alguna cosa que conversaremos, veremos qué quiere decir pacientes o qué no son pacientes, ya que el tema del concepto de salud y enfermedad se ha ido complejizando un poco actualmente. Pero también está dirigido a todos los médicos, a los profesionales. Está dirigido a las instituciones sanitarias, Ministerio de Salud Pública, a las instituciones de salud, porque de alguna manera es responsabilidad de todos hoy ser más alfabetizados en cuestiones de salud. Fíjense qué interesante esto de la tecnología. El pendrive que traje acá, lo agarré recién porque llegué, puse ahí, no me había dado el tiempo para colocar la presentación en un pendrive. Encontré ese y digo, vamos a agarrar este. Y este pendrive es un pendrive que me dio un paciente, que el cual se sometió a una cirugía de un aneurisma de aorta. Se le colocó una endoprótesis. Y cuando terminó la cirugía, está muy bien el paciente, dijo, mirá, acá está todo lo que me hicieron, vos fijate.
Está toda la operación, está todos los exámenes, está la arteriografía, está todo ahí en ese pedacito. Como quedaba espacio para poner también la presentación, ya la utilicé. Entonces, en 1998, la Organización Mundial de la Salud, después de reunirse varias veces, habla de que la alfabetización en salud tiene que ver con habilidades sociales y cognitivas que determinan el nivel de motivación y la capacidad de una persona para acceder, entender y utilizar la información de forma que le permita promover y mantener una buena salud. Es una definición larguísima, propia de la OMS, que son los expertos que se juntan para que esté todo junto metido en esa definición. Pero de alguna manera, en algunas otras diapositivas, lo vamos a poner en forma más gráfica, más fácil. Pero lo que significa esto, fíjense en acceder, entender y utilizar la información. Para que podamos desarrollar la alfabetización sanitaria, no alcanza con tener información. Hoy tenemos muchísima información, gracias al doctor Google, gracias a los celulares que tienen prácticamente toda la información allí. Pero de esa cantidad de información que hay, alguna está buena, otra no está tan buena. Algunas están hechas por expertos, por conocedores, otros de repente no. Muchas veces no conocemos muy bien qué es lo que estamos leyendo. Y la primera cosa entonces de esto de la alfabetización sanitaria surge del concepto de alfabetización general. Alfabetizar significa hoy no solamente saber leer y escribir, sino entender lo que se lee, comprender lo que se está diciendo. Y por lo tanto, la primera cosa no es que alguien venga y les diga, bueno, usted lo que tiene es una hipertensión arterial, por lo tanto la resistencia periférica se encuentra de tal manera y entonces el sistema de renina-angiotensina, bueno, no entendés nada, pero claro, lo único que te queda por decir es, bueno, está. Sino, no solamente, como dice acá, primero acceder a la información, probablemente cada una de las palabras que están acá quizás hasta representaría toda una charla entera, pero acceder significa que tengamos la posibilidad, la equidad de recibir nosotros toda la información. Ese es un gran problema, porque no es fácil acceder a la información de nivel. Entenderla, por lo que decía recién. Yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, si hay algunos colegas por acá, que cuando les pregunto, ¿usted es hipertenso? No, no soy hipertenso. Está bien. ¿Qué medicación toma? Y me dice toda la lista de antihipertensivos que está tomando. ¿No? No soy diabético, pero me dan diaformina. No tengo colesterol, pero igual estoy tomando una estatina o esto o lo otro. Eso significa, está informado de repente, que la hipertensión es mala, que son cifras elevadas, que hace mal, que hay problemas. Pero de repente hay una cantidad de cosas que no entiende o no entendió y no por problemas de él. Ahí está lo que hoy comentaba. No es solo el paciente. La prescripción, la asistencia, tiene que ser y debe ser comunicación ante todo. Tenemos que aprender como médicos a comunicar adecuadamente lo que queremos transmitir para ayudar. Y el paciente tiene que no solamente entender, sino que tener cierta formación, por esto de la alfabetización, para poder discutir con el paciente, con el médico, qué cosas es la que se puede concordar o acordar para llevar adelante, porque el que tiene que hacer cosas, el que tiene que tomar medicamentos, el que tiene que hacer deportes, el que tiene que hacer cosas, es el paciente. Para mí es muy fácil decir, haga esto, pim, pim, chao. Pero esa información tiene que servir no solamente a entender, sino que pueda ser utilizada. Cuando le decimos al paciente, no, pero usted tiene que caminar más.
Yo camino todo el día. El concepto de caminar que puede tener el cardiólogo de repente no es el mismo al concepto de caminar que puede tener el paciente. Seguramente no es el mismo. Porque nosotros estamos caminando desde el año y pico, más o menos, 2 años. Pero lo que pasa es que el cardiólogo de repente cuando está diciendo usted tiene que caminar, está pensando toda una cantidad de cosas que significa eso. Y por lo tanto, eso lo tenemos que transmitir. Y no tenemos el derecho, ni moral ni profesional, de enojarnos porque el paciente no cumplió. Porque ahí el problema es de ambos. Entonces, esto de la información, de acceder, entender, utilizar, ¿pero para qué? Para promover y mantener una buena salud. Algunas cosas de estas van a servir para... Algunas las vamos a pasar más rápido que otras. Pero esta alfabetización en salud, de alguna manera es una ciencia, decía, fronteriza, porque en realidad abarca una cantidad de cosas. Abarca conocimientos biológicos, de biología, de medicina, pero también de ciencias de la comunicación, de psicología, de economía. Y sobre todo, lo que está mostrando es que está cambiando, ya cambió, pero nos cuesta muchas veces entender el paradigma de lo que es salud y lo que debe ser considerado mantenerse saludable. Yo puse algunos conceptos acá, como es, por eso decía hoy, si nos ponemos a pensar qué es salud, de repente no nos ponemos de acuerdo entre todos, ¿no? La OMS hace unos años llegó a una definición que está bárbara, pero como utopía. Es el bienestar completo, biopsicosocial, y no es solo la ausencia de enfermedad. Hasta hace un tiempo, nosotros íbamos al médico porque estábamos enfermos. O quizá no es que estábamos, pero nos sentíamos enfermos, que a veces hay una pequeña diferencia entre estar o sentirse enfermo. Entonces, cada vez más hoy están llegando a los consultorios o el médico o la institución sanitaria, cada vez más apela al sujeto que de repente es potencialmente enfermo o que en algún momento tiene mayor riesgo de enfermarse. Y fíjense en que si se habla de, podemos discutir mucho la definición de la OMS, la palabra de salud como un proceso. No estamos hoy con salud, mañana enfermos. No, es todo un proceso que se va cumpliendo y en algunas cosas estaremos más saludables que en otras. Yo no me puedo jactar precisamente de tener una buena salud ocular, porque desde que era muy chiquito no veía un pepino. Entonces, hay distintas situaciones, distintos sistemas que pueden estar más o menos saludables, dependiendo de una cantidad de cosas. Y ese proceso, por eso está lo de historia natural, ese proceso muchas veces tarda mucho tiempo en aparecer y presentarse al sujeto y que le duela algo o que sienta alguna molestia o algún problema. Desde que empezamos a entender que la historia natural de las enfermedades pasa mucho tiempo por debajo, sin que sepamos qué ocurre, es que empezamos a tratar de pesquisarla desde antes. Entonces muchas veces no estamos tratando enfermos, sino futuros enfermos, o probablemente futuros enfermos. El fumador. Desde la época de los reclames de Marlboro con aquel vaquero que andaba a caballo, más saludable que ese tipo, imposible, ¿no? Todos queríamos ser como él, hasta que nos enteramos que de repente no era tan así la cosa. Pero entonces hoy, si nos ponemos a pensar un poco, el fumador, ¿es un enfermo? Podríamos pensar, si sí, si no.
el fumar es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Pero el factor de riesgo, es muy fácil que yo como médico le diga, usted tiene factor de riesgo por fumar, Pero si vos no sabés qué quiere decir exactamente factor de riesgo, si no sabemos de qué estamos hablando, factor de riesgo significa que ese sujeto tiene mayores probabilidades de enfermar de determinadas cosas. Pero que tenga mayores probabilidades no quiere decir que se enferme. Todos conocemos una cantidad de sujetos, abuelos o bisabuelos, que tenían 100 años y seguían fumando un puchito de repente. ¿No? Masticaban el tabaco. O sea que desde un determinado conocimiento, podríamos decir, es mentira que el cigarrillo hace mal, ¿no? Mirá fulano cómo tanto tiempo estuvo, ¿no? Lo mismo podríamos decir, es mentira que la cocaína es adictiva, es una droga, porque los indios tantos siglos estuvieron mascando cocaína y nunca se hicieron adictos, y porque la cosa es un poco más complicada. Pero claro, desde el lado de la psicología o de la psiquiatría, el fumador, el sujeto que fuma y que sabe hoy los riesgos, etcétera, y que de repente le es difícil poder dejar de fumar, aún queriéndolo, porque hay una farmacodependencia, y de repente ya no estamos hablando de un factor de riesgo, sino de un sujeto que tiene problemas. Por eso ponía, ¿cuándo somos pacientes? Es difícil en la historia natural, en qué momento, cómo definimos eso. Hace 50 años era una cosa, hoy por hoy ya se nos pone un poco complicado. Por eso cada vez es más importante conocer sobre estas cosas. O cuándo dejamos de serlo y dónde actuamos. ¿Cambio o no? Ahí. Acá aparecen algunas, esto no es para comentar todo, para nada, sino el tema de los marcadores. Cada vez más contamos con diferentes marcadores o biomarcadores que cuando aparecen nos dicen que algo puede estar pasando. El sujeto puede no sentir absolutamente nada. Estos marcadores, de alguna manera, fíjense en cómo acá hablamos de prevención secundaria, primaria, después vamos a hablar un poquito qué es eso, y predicción, lo más abajo, o lo inicial, tiene que ver con nuestra carga genética, la historia familiar, los marcadores de edad biológica, pero más que esto, una de las cosas que más me parece que importan y son en las que menos se le está considerando en el tema de la salud, es no tanto sobre la carga genética, que parecería que no podemos hacer demasiado, sino con los cambios epigénicos. Tenemos que aprender cada vez más y entender, porque para mí es muy fácil agarrar y decir, bueno, lo más importante de todo es la epigenética. Y vos decís, mirá qué bueno, aprendí sobre epigenética, ¿no? La epigenética tiene que ver con nuestra cultura, con lo que hacemos. Porque fíjense en qué interesante, ya descubrimos hace unos cuantos años el código genético, es decir, la constitución de todos nuestros genes, y parecía que al encontrar el código genético íbamos a descubrir todos los problemas, íbamos a tener resuelto todos los problemas. Y resulta que quedó chiquitito así, porque prácticamente la mayor parte de nuestras enfermedades no es de un gen, sino de un grupo de genes que actúan de distinta manera, pero sobre todo porque dependen de lo que se ha dado a llamar epigenética. ¿Y qué es eso? Frente a una situación que esté, por ejemplo, genéticamente determinada, es decir,
la hipertensión arterial, que hace que tengamos una mayor susceptibilidad a que las cifras de presión estén un poco más altas, por un problema del manejo del sodio en el riñón o porque los vasos están más apretados. Nosotros lo que heredamos es la susceptibilidad. Pero la aparición o no de esa enfermedad, en la mayor parte de las veces, depende de si prendemos o apagamos ese gen o ese grupo de genes. O sea que adentro de nuestra genética convivimos con genes, podríamos decir, malos y buenos. Y esos malos pueden prenderse o apagarse. ¿Cómo hacemos para prenderlos o apagar? Con la epigenética, es decir, con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, con nuestra forma de alimentarnos, con nuestra actividad. Entonces podemos tener, por los marcadores que mostramos en un momento, mayor susceptibilidad a la diabetes, a la hipertensión o incluso al cáncer. Pero esa susceptibilidad, por lo que se llaman genes del cáncer, que son los oncogenes, pueden estar prendidos o apagados. Lo podemos apagar. Tenemos que aprender a eso. Algunas cosas son muy... El tema es desde dónde lo estamos mirando. El fumar es una de las cosas que prende muchos de estos genes. Por lo tanto, estamos por un hábito, por un mecanismo epigenético, prendiendo genes que nos van a hacer mal. Cuando las sociedades más anteriores a la nuestra, antes del famoso tasajo y de salar los alimentos, usaban en vez de sal más potasio que sodio, y la hipertensión era una cosa casi anecdótica. En el momento que aumentó nuestra carga de sodio, y por lo tanto, por la costumbre de empezar a comer alimentos que tienen un gran contenido de sodio, pic, 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 empezamos a aprender vía epigénica genes que son susceptibles y que hacen que aumente las posibilidades de la hipertensión. Por eso en esta diapositiva se muestra algunos de estos genes y cómo se pueden silenciar o activar. Pero lo más interesante de esto, o otra de las cosas interesantes de esto de la epigenética, por eso decía hoy al principio, esto es importante para toda la sociedad, para el médico, para que lo entienda y lo pueda explicar, para el paciente, para el resto de la sociedad. Y claro, de repente cuando uno aprende esto, empieza a mirar los alimentos procesados de otra manera, porque mirás el alimento procesado y decís, ¿qué gen me estará activando? Hace unos años, esto no estoy en contra especialmente de nadie, pero hace un tiempo de repente vos te ibas a un lugar a comerse un pancho, ¿no? Y me acuerdo que cuando estaba en el liceo había un profesor de biología, me decían, si ustedes supieran cómo se hacen los panchos, no comerían nunca más, ¿no? Porque ahí meten de todo. No importa porque estamos medio tarde y no sería bueno hablar demasiado de esta cosa. Pero entonces, ¿qué es eso? Del punto de vista de alfabetización sanitaria, es una modulación epigenética perjudicial. Pero no porque todos los panchos hagan mal. Es el otro elemento. Como decía el dicho, una golondrina no hace verano. El tema que cambió nuestros hábitos. Y lo más importante que decía, porque ahora vamos a ir hablando de eso, es que los cambios epigenéticos son perdurables y son transmisibles. Es decir, se los pasamos a nuestros hijos. No es para sentirnos culpables.
no es para tener más horas de psicoterapia. Pero eso se ha visto en estudios que se han hecho en la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a ver esto, y en las poblaciones europeas que pasaron hambrunas, por ejemplo, y que todo el metabolismo estaba cambiado. ¿Y por qué se cambia el metabolismo? Porque determinados genes estaban apagados. Eso explica muchas de las cosas de por qué los cambios en la dieta o el ejercicio pueden mejorar o no, o hacernos bajar de peso o no hacernos bajar de peso. Entonces, decía lo de la golondrina. El gran problema es que, volviendo a algún recuerdo de la infancia, en mi casa, por ejemplo, no sé cómo es acá, pero en mi casa, yo soy de San José. En mi casa Coca-Cola se tomaba, con suerte, los domingos, la botella de litro. La repartíamos con mi hermano. Nos peleamos para ver si los dos teníamos más o menos el mismo nivel. Y se terminaba la botella y se terminaba en la Coca-Cola. Punto. Probablemente ese vaso de Coca-Cola no activaba demasiado ni oncogenes, ni genes para la diabetes. El tema es que ahora esa botellita la tenemos a cada rato, ¿no? El aumento del consumo, eso está modulando, aunque parezca, modulando nuestros genes. Y de una manera mucho más fuerte que los cambios que la naturaleza ha hecho con la genética. Que de repente tarda siglos o milenios para que haya una mutación. Esto pasa, ¡ping!, en una generación. Lo mismo ocurre, yo sé que como estamos medio, vamos a mirar después la hora para decir, bueno, ahora terminamos para poder hablar, porque hay pila de cosas para hablar de todo esto. Y tampoco me gusta que estar monologando, porque si no parece... lo mismo está pasando con los medicamentos. Los medicamentos, la mayor parte de los medicamentos que conocemos, la industria farmacéutica, prácticamente tal como la conocemos, comenzó a crecer en forma importante a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos avanzado mucho con muchos medicamentos, con muchos descubrimientos. Pero en realidad no fueron ni estudiados ni diseñados para ser usados el resto de nuestra vida. Yo tengo algunas diapos después para, en todo caso, si las podemos ver o comentar, con el caso del uso de antibióticos o de ansiolíticos, sedantes. Y, las benzodiazepinas, caso del diazepam, el Valium, el Lexotan, nunca fueron estudiados para ser usados más de 3 meses. No fueron, ni siquiera nos vamos a fijar a la ficha de las agencias internacionales, no están aprobadas para eso. Sin embargo, es probable que si pensamos en nosotros o en algún pariente o familiar o amigo, hace años que están tomando algún Lexotan, algún Ativan, con las consecuencias epigenéticas y de otro tipo, que las aceptamos. ¿Por qué las aceptamos? Y me incluyo entre todos, aunque puede quedar un poco fuerte, pero dada la charla, las aceptamos porque somos analfabetos sanitarios. Y le metemos a nuestro cuerpo casi cualquier cosa. El tema es que antes no lo sabíamos, ahora lo estamos sabiendo. Y por lo tanto, una de las cosas más importantes de estos es difundir, democratizar, discutir, porque no podemos seguir tragándonos todo lo que nos dicen sin que pase por un proceso, por un filtro. ¿Se entiende esto que...? Hoy hablaba de lo del paradigma. Lo que pasa es que esto significa cambiar de paradigma en salud. Es decir, pasar a tener una medicina predictiva, no solamente actuar cuando
enfermos, sino adelantarnos por aquello de los marcadores y los estilos de vida. Participativa. Para que sea participativa, no es el médico que está allá arriba diciendo usted tiene que hacer esto, sino que tenemos que tener y bancarnos, que de repente el paciente diga, a ver, no entendí, ¿me lo explica de nuevo? Y acá está el folleto, no, explícamelo. Y si a mí me costó años de aprendizaje, es muy difícil exigirle a un paciente que en 5 o 10 minutos entienda algo que a mí me llevó tanto tiempo y que de repente lo entendí más o menos. O sea que para esto de la alfabetización significa tenemos que empezar a responsabilizarnos de estas cosas y para eso la medicina tiene que ser participativa, preventiva y sobre todo personalizada. Y para que sea personalizada no alcanza con que ahora en la mutualista, en vez de haber 5 pacientes por hora, habían 4. Y parece que hay todo un movimiento que parece que es una ganancia que se obtuvo porque ahora tenemos 2 minutos más por paciente. Lo que pasa es que esto hay que empezar a pensarlo y discutirlo. Vamos a seguir un poco más arriba. Lo de la alfabetización tiene que ver con actuar en todos los niveles de la historia natural, de este proceso de salud, de enfermedad. En la etapa de promoción en salud, en prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y tenemos que tener una idea todos y ver cómo hacemos para mejorar, promover nuestra salud en cada una de estas etapas. Cuando hablamos de promoción en salud, tiene que ver con intentar mejorar a una población o a un sujeto que en este momento no está enfermo, no tiene riesgos mayores, pero que quiere mejorar, sea su estado nutricional, por actividad física. Cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando de sujetos que tienen algunos factores de riesgo, no están enfermos, pero que esos factores de riesgo pueden llevar en algún momento a ser más susceptibles a una enfermedad. Claro, con la alfabetización sanitaria, con el empoderamiento del sujeto, vos me vas a decir, prevención primaria significa, tengo alto el colesterol, entonces tengo que tomar un medicamento para el colesterol. Y no sé, habría que ver cuál es el riesgo general, absoluto que tenés, porque de repente si solamente tenemos un poco de colesterol, quizás no hay que estar tomando estatinas en un sujeto con prevención primaria. Claro, ahí aparece el tema de la industria farmacéutica, porque a la industria farmacéutica le interesa vender estatinas no solo cuando están realmente indicadas o estudiadas en prevención secundaria o terciaria, sino en prevención primaria. Y si la podemos dar en promoción en salud, mejor. ¿Por qué? Y porque agarramos a toda la población. Esto llevó hace alguna década a que en Estados Unidos los cardiólogos estaban tan contentos con las estatinas, que es la atorvastatina, la rosuvastatina, que estuvieron haciendo fuerza para que en el agua hubiera también estatina, ¿no? Y está bárbaro, porque viste que si el colesterol es malo y lo podemos bajar, mejor. Esto, dicho de una manera un poco casi burlona, es porque a veces en la forma de que se promueven, se promocionan los medicamentos o determinadas vitaminas o determinadas conductas, parece que consideran que nosotros somos bobos. Porque cuando vos te dicen, lo importante es lo de adentro, ¿no? Hay un reclame de una cerveza que lo importante es lo de adentro. Y claro, ¿qué va a ser? No me voy a comer el vidrio, ¿no? ¿Dónde está la chispa de la vida cuando tomamos una Coca-Cola? Eso es considerar algo que parecía que estaba prohibido, pero se sigue haciendo, que es la propaganda subliminal. Entonces, secundaria y terciaria lo puse un poco más chiquito
porque más o menos es lo que más o menos conocemos. Cuando nos enfermamos, la prevención secundaria es actuar sobre esa enfermedad, sobre esa patología, la cirugía que hay que hacer o la angioplastia que hay que poner. Y la terciaria que tiene que ver con la rehabilitación. Pero en cada una de esas etapas de promoción, prevención primaria, secundaria y terciaria, tenemos que aprender. El diabético tiene que aprender sobre su enfermedad para ver qué tipo de ejercicio es mejor realizar, qué tipo de medicamentos tomar o qué alimentos poder consumir. Pero lo importante ahora también es empezar a conocer el ítem de prevención cuaternaria, que parece casi mentira que hoy hablemos de prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria es la reducción de daños producidos por la intervención sanitaria. Es bravo, y no lo inventé yo. Prevención cuaternaria quiere decir, che, ojo, que ahora que estamos tratando a mucha gente, que le estamos dando muchos medicamentos y estamos recomendando muchas cosas. Cuidado que muchas cosas de las que hacemos hacen mal también. Muchas cosas de los medicamentos que damos no son todo bueno. Hay algunas cosas que de repente no están buenas de los medicamentos. Entonces vamos a usarlo cuando se debe, al que debe usarlo, en qué dosis y en el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque de repente después... ¿Por qué? Porque hay que tener en la cabeza ya como médico, por eso decíamos, la alfabetización sanitaria también es responsabilidad del médico. De agarrar y decir, no, mirá, este medicamento que te voy a dar va a ser por este tiempo y vamos a estudiar que no te empiecen a pasar estas cosas. No sé si dará el tiempo para mostrar alguna cosa, pero ya que vino el tema. En el tema de las benzodiazepinas, por ejemplo, que hoy estábamos hablando, el uso ya produjo daño. Los medicamentos muchas veces producen enfermedades. Por suerte, muchas de ellas son reversibles cuando se retiran, otras no tanto. Pero en esto de una medicina interactiva, personalizada, significa que si tú tienes problemas para dormir, primero tenemos que ver qué ocurre, por qué pasa eso y qué lo que se llama acciones vinculadas a la higiene del sueño podemos realizar. Porque si a mí me dicen, mira, lo que pasa es que no duermo, pero yo mate tomo hasta las 10 de la noche, ¿no? O tomo mi café, sigo mirando televisión hasta tarde. De repente hay algunas cosas para ajustar. Claro, es más rápido dar un medicamento, como una benzodiazepina, pero claro, hablando de prevención cuaternaria, después que empiezan a aparecer grandes estudios, y de los cuales algunos hemos realizado en nuestro país, y han mostrado que el uso prolongado de benzodiazepinas aumenta las fracturas porque aumentan las caídas. Eso tiene un costo, que aumenta muchas veces el riesgo de Alzheimer. Entonces, bueno, una cosa que estemos discutiendo mano a mano, mira, este medicamento te está sirviendo, bueno, vamos a ir viendo a ver qué pasa. Otra cosa que después de un cierto tiempo ese medicamento no está indicado y que sigamos usándolo dañando, aumentando los riesgos que tiene su uso. Por eso lo de la prevención cuaternaria es fundamental. Quizá muestre en algún momento alguno de los grandes problemas con algunos medicamentos que tenemos y que si no nos apoderamos o empoderamos de estos temas no se va a resolver, como es el caso de los antibióticos. Entonces, también me parece importante ver que educar en salud no es ni sensacionalismo, ni información, ni escuchar solamente en la radio una vez a alguien que habla de la nueva cura para el cáncer o de, ¿no? Un ratito ahí, mira qué interesante mientras estamos cocinando, algo, pum, se acabó. No, de repente sirve, pero hay que hacerlo en forma programada, coordinada, una y otra vez a nivel de instituciones, desde la escuela para arriba. Por eso decía que nos sirve una actividad fásica. Fásica es cuando, ping, en una fase. Ahora, ya, esto y punto. Y después nos olvidamos. Sino que tiene que ser una actividad tónica en la cual todos tenemos que de alguna manera empezar a comprometernos para esto. Porque esto significa, hoy decíamos,
aprender a buscar información, entenderla, utilizarla. ¿Cuántos conocemos adecuadamente la información que viene en las etiquetas de los alimentos? ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente, para cada uno de nosotros, cuántas rodajas de ese pan puedo comer? ¿No? No la lee nadie, ¿no? Porque, claro, porque está pensado para nosotros, para que nosotros no la veamos, ¿no? De eso, una de las cosas que a veces en estos programas de alfabetización sirve mucho traer etiquetas y empezar a discutir, bueno, vos que tenés que, si quisiéramos hacer una dieta de 1000 calorías o de 1500 calorías, ¿cuánto podríamos comer de estas cosas? ¿No? Te encontrás que de repente, una vez mirando en una de esas pizzas mozzarella, estas congeladas, me encontraba que 2 porciones ya era prácticamente las calorías que podía consumir en todo el día. 2 porciones. Eso en cantidad de calorías. El tema después viene la calidad de las mismas, es decir, todo lo que tiene ahí adentro para que se mantenga hasta la fecha de vencimiento. ¿Cuántos genes por vía de la epigenética me activa? Me sacía de repente, me deja contento porque bueno, me llené, no sé qué, pero probablemente también actúa sobre otros lugares. Entonces, actuando en diferentes niveles, utilizando todos los medios, incluso los medios de comunicación, es muy bueno poder utilizarlos de esta manera para promover salud. Genoma y epigenoma. Digo para ir más rápido para poder mostrar algunas otras cosas. Mejoría clínica, disminución de las exacerbaciones. Se ha encontrado, la Organización Mundial de la Salud encontró que los países que hacen alfabetización sanitaria hay una mejor calidad de vida, hay una menor mortalidad de las distintas enfermedades. A los yanquis lo que más los motiva, no que los guste, es que el costo en salud es menor, porque termina siendo menos el costo, porque la gente se descompensa menos, se interna menos veces. Claro, si tiene una apendicitis va a tener que operarse de repente, pero probablemente ese paciente que se descompensó de su cardiopatía y sabe qué es lo que lo descompensa o qué es lo que le hace tener una fibrilación auricular o qué es lo que tiene menos chance de poder hacerlo. Esto lo estuvimos comentando ya, que de alguna manera el profesional está entre los medios, entre el paciente, entre la industria farmacéutica y los sistemas de salud. Esto de sanos, en riesgo y enfermo tiene que ver con la promoción, la prevención primaria y allá secundaria y terciaria. En las 3 dimensiones debemos aprender a gestionar la información. Repito lo que hoy comentaba. Hay que saber buscar. Había un dicho que decía, para encontrar algo hay que buscarlo. Y si bien se encuentra lo que se busca lo que se conoce. Si no conocemos lo que vamos a buscar, no lo vamos a encontrar nunca. Y si no estamos alfabetizados, si no estamos educados, entramos en Google y miramos, ¿no? Una página y otra. Ay, mira qué lindo esto, mira qué lindo esto. Ahora parece que es el té verde. Ah, qué lindo, vamos a tomar todos té verde. Ay, jengibre, vamos a hacer jengibre con pepino y con esto. Ah, esto es muy bueno para la salud, pero ¿para qué cosa realmente es bueno? Todas estas cosas tendríamos que, era para ir viendo algunas de las cosas para poder hablar, para desarrollar de que los temas estos de salud, como ocurren sobre todos los niveles, tienen que ver con, en buena parte, con muchas de estas cosas, con el proceso de automedicación, con el tema del alcohol y los medicamentos, o esto de las sustancias psicoactivas y el riesgo vial. Hoy estamos, está bien, alcoholemia 0, ¿no? El tema es que esto de alcohol 0 para conducir, que es todo un tema, que tiene sus discusiones,
pero los sujetos que conducen a veces también están en grandes riesgos porque están con sustancias psicoactivas arriba. Si se tomaron un Lexotan que tiene una duración de acción de unas cuantas horas, al otro día cuando sale a conducir sigue bajo los efectos de esa sustancia. Y por lo tanto, de repente, para ser un poco más justos, tendríamos que dosificar también en los conductores las sustancias psicoactivas. Claro, ahí se terminaría el problema de la cantidad de vehículos andando, porque ahí bajaría mucho la cantidad de sujetos que, ¿no? A ver si encuentro alguna. Hoy cuando empezamos hablando de la Organización Mundial de la Salud y de la definición de salud, hablaba de bienestar. Y cuando hablamos de bienestar biopsicosocial, quiere decir que en el proceso de salud, para tener cierto bienestar, está lo social presente. Como decía aquel filósofo, el hombre es un animal político. Por lo tanto, somos en sociedad, no estamos aislados. La sociedad, de alguna manera, influye en nuestra salud, si lo dicen los expertos. Y por lo tanto, de esa salud, de acciones económicas, ambientales, sociales, tienen impacto en los determinantes de la salud. Y de repente, los determinantes de la salud, los más importantes, quizás no sean biológicos, sino ambientales, sociales, económicos, ¿verdad? Y por lo tanto, si no los incluimos, si no discutimos, esto tiene que ver hoy, por ejemplo, con el tema de los medicamentos de alto precio o de alto costo. Medicamentos que se han encontrado que sirven para determinadas enfermedades y que cuestan $10.000, $30.000, $100.000 y que de repente no lo podemos pagar. Y que el Estado, estamos discutiendo qué puede pagar y qué no puede pagar. Y fíjese en qué discusión, para lo cual, para poder discutir sobre eso, tenemos que capacitarnos, informarnos, para poder realmente tener una discusión acorde a qué hacemos con los medicamentos de alto precio. Siempre hacemos alguna diferencia entre los medicamentos de alto precio y de alto costo, porque en realidad los medicamentos caros son caros porque la industria pone ese valor. El llamarle a los medicamentos caros, medicamentos de alto costo, es porque estamos diciendo que claro, que la industria le cuesta mucho sintetizar, investigar sobre este medicamento que lo pone a nuestra consideración. Sin embargo, rara vez conocemos el real costo del medicamento porque la industria no nos lo dice. Hay muchos estudios por ahí que muestran que en realidad del precio total del medicamento, lo más barato es el medicamento. El resto tiene que ver con la promoción, con el pago de distintas actividades. Y por lo tanto, si aprendemos nosotros que en el precio total del medicamento, buena parte no es por la molécula en sí misma, sino por toda una cantidad de cosas, y de repente vamos a tener que discutir, como sociedad también, por qué son tan caros. ¿Y por qué un medicamento para la hepatitis C? Hace unos años, el tratamiento para la hepatitis C era de muy baja eficacia. Desde hace pocos años contamos con medicamentos que prácticamente, según algunos estudios, curan. Pueden provocar la negativización de un 95-97%. Son medicamentos de alto precio, haciendo la salvedad que estábamos diciendo hoy. Pero son de alto precio porque los trae el laboratorio a ese precio, con el tema de la ley de patentes
tal como está hoy llevada adelante. Pero tenemos que conocer también nosotros sobre ley de patentes. No alcanza con que yo hoy les diga algo. Porque ese medicamento, que acá el Fondo Nacional de Recursos le sale varios miles de dólares, ese medicamento de repente cuesta no más de $100. Entonces de repente deja de ser de alto precio. El tema que hasta que la sociedad de alguna manera no se empodere y no se reúna y no aprenda, y por eso que a todos somos responsables de estas cosas, es muy difícil discutir, ¿verdad?, con estos señores. El desarrollo de competencias debe estar ligado a procesos educativos que permitan que procesemos la información, que no te la tiren ahí y después no sepas qué hacer con ella, que la podamos procesar desde contar con mayor cobertura de acceso a la misma, capacidad de aplicarla según nuestros requerimientos individuales, familiares y comunitarios. Estos procesos deben estar liderados por modelos de alfabetización de salud, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que hoy les comentaba al principio. No es una única competencia, no es, alfabetización es saber esto, no es saber que la sal hace mal y suele subir la presión. No alcanza con saber leer o escribir, sino es un proceso continuo que permite a las personas poder desarrollar sus potencialidades para vivir en un contexto social. Ahí está la definición dentro de salud de lo que es social, lo que es económico. El nivel de alfabetización de las personas determina el nivel de desarrollo en aspectos educativos, económicos, sociales, junto a sus familias y a las comunidades. A ver si avanzo. No sé qué hora es, por las dudas, para que no... a ver si... Hoy hablaba de los antibióticos. Si cambio de acá y pongo las diapositivas de los antibióticos, me va a llevar más tiempo. Si quieren, igual las ponemos después. Pero hoy por hoy, para ver lo importante que es esto de conocer, estamos en una situación de quizás casi, digo casi, no sé si vale la pena la palabra casi, de catástrofe en relación al uso de antibióticos. Hoy, como nunca, estamos en Uruguay, no solo Uruguay, en el mundo, frente a la posibilidad de quedarnos sin antibióticos. No sé si ustedes se imaginan nuestra sociedad tal como hoy la concebimos sin antibióticos. Hay una cantidad de cirugías que de repente no se puede hacer. Hay excesos que no podemos encontrar si no tuviéramos antibióticos. Trasplantes, colocación de prótesis. Nuestra vida sería un poco diferente. ¿Por qué digo que estaríamos al borde de? Y porque hemos desarrollado una cantidad de bacterias que son resistentes a los antibióticos. Y hoy existe el riesgo de que se transforme en una de las principales causas de mortalidad. Hoy, los antibióticos, al producir enfermedades con bacterias multiresistentes, o sea, las bacterias multiresistentes son bacterias que por el mal uso de los antibióticos se han defendido y por lo tanto ya no les hacen nada. Por lo tanto, aquellos sujetos que se mueren por infecciones con bacterias multiresistentes es porque son bacterias de alguna manera que han aprendido a que nosotros todavía no sabemos usar los antibióticos. En realidad hace poco tiempo que usamos los antibióticos. Como tal, la penicilina por ahí surgió como en el año 40, ¿verdad? El siglo pasado. Y era la penicilina, los hongos la estaban produciendo a nivel y combatían bacterias durante millones de años. Bastó que el ser humano la descubriera y en poco más de 40 años, 50 años, desaparecieron. Entonces, usamos antibióticos hoy no solamente para infecciones que
de repente no lo requieren, sino que lo usamos para el crecimiento de los animales. Probablemente el mayor gasto y consumo de antibióticos se deba al uso agrícola y ganadero. Y cuando te preguntan, cuando te van a dar un antibiótico, una penicilina, sos alérgico a la penicilina, de repente habría que preguntar, si tomaste leche, ¿tuviste contacto con penicilina? Entonces, se ha visto que cada vez más hay, a nivel mundial, países con mayor número de bacterias multiresistentes. Y por lo tanto, la Organización Mundial de Salud sacó ya hace 4 años más o menos una alerta mundial para bajar el uso de antibióticos. Eso en poblaciones que no están alfabetizadas es muy difícil. Y no hablo de población alfabetizada de los pacientes, sino del país como tal. Porque los gobiernos, son las instituciones sanitarias que tienen que poner en marcha determinadas estrategias para que disminuya. Hoy por hoy, no sé acá qué ocurre, pero con los antibióticos a veces tenemos como picos de que se controla un poquito más y después un poco menos. Pero de repente vas a la farmacia y te lo venden sin receta. Y muchas veces son por automedicación, porque como viste, te dolía las gargantas, te dolió una vez, tú usaste tal o cual antibiótico y mejoraste, volviste y lo tomaste. Y generamos más resistencia para cuando deberían usarse después adecuadamente. ¿Quieren hablar un poco? ¿Hacer alguna pregunta o discutir? Para que no... Dale. No, muy linda la charla que está dando Gustavo. Iba a comentar algunas cosas que es importante. Por ejemplo, hablando de los antibióticos, se sabe que una gripe común, una virosis, que el antibiótico dura más o menos 4 o 5 días. 4 o 5 días. Y la gente quiere sanarse ya. El famoso, estamos apurados para todo. Ya queremos comer, ya queremos salir. Gracias que te referiste muy poco a la obesidad. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Entonces, ¿qué pasa con los antibióticos? Y digo porque me pasan, estoy hablando a nivel de mi casa, ¿no? Yo en mi casa no hablo porque nadie es profeta en su tierra. ¿Qué pasa? Uno se levanta con fiebre, tos, catarro, y me tengo que curar. Bueno, no, quédate quieto, toma algo casero, nomás y esperá. Porque el 80%, por ejemplo, dolor de garganta, el 80% son virósicos. Es decir, que el antibiótico que vas a tomar va a ser inútil. Bueno, entonces está ahí, ahora consultamos mucho más que antes. Antes me acuerdo cuando uno tenía fiebre la mamá, y eso que tengo conflicto de intereses porque yo trabajo en una unidad móvil en Montevideo, digo, ¿no? Pero el hecho es que la persona consulta de vuelta. Al tercer día de consulta el médico, o a veces la misma persona, voy a empezar a tomar antibiótico y toma. Empezó a tomar ese día y al otro día no hizo más fiebre. No hizo más fiebre no porque el antibiótico no lo haya curado, sino porque era la evolución de la enfermedad. Entonces, por último, estos médicos no saben nada, voy a tomar antibiótico. Y el problema del antibiótico, porque hay ciertas cosas que son problemas tuyos y no perjudicas a nadie. Pero si uno toma un antibiótico, perjudica a la comunidad en la cual vive. Si uno tiene una comunidad en la cual toma adecuadamente los antibióticos, y estamos todos convencidos, en nuestra comunidad, porque los gérmenes andan en la comunidad de cada uno. Entonces hay comunidades que tienen una buena política de antibióticos, hay mucho menos gérmenes resistentes que otros. Y otra cosa que quería... Sí. Se ha visto que en comunidades en donde se ha reducido el uso de antibióticos, rápidamente empiezan a desaparecer las cepas resistentes. O sea que es algo que realmente nos compete. Podemos volver a etapas anteriores de susceptibilidad a los antibióticos. Pero hay que convencer también, ahora muestro alguna cosita, a los gobiernos para hacer fuerza, no solamente para que nosotros no tomemos antibióticos para una enfermedad viral, sino para que no le den a los pollos, que de repente consumen toneladas de antibióticos. Y en nuestro país ahora hay que tener en cuenta que antes no había los encierros, que no me sale el nombre de las vacas, de los terneros que están comiendo, los filot
que antes no había los feedlot. Empezó primero con la industria del pollo, ¿verdad? Que cuando se pone mucha cantidad de animales en un lugar, hay que dar un tratamiento especial de sanidad, de antibióticos, etc. No, y la otra cosa que digo, las cosas que quiero un poco remarcar, cuando yo hice, diría, hasta la década de los 90, la prevención cuaternaria que vieron no existía. Porque ahora estamos en la prevención cuaternaria fundamentalmente para nosotros los médicos. Porque indicamos demasiadas cosas que en vez de hacerle bien a los pacientes, las hacemos mal. Sobre todo en las áreas diagnósticas, ¿verdad? En las áreas diagnósticas, que a veces el médico puede no explicar 2 o 3 veces, porque la tomografía computada, por ejemplo, no cura, ¿verdad? Pero la gente quiere una tomografía computada, ¿no? Y ahora se sabe que hay algunos estudios que dicen que el futuro va a haber un 10% de los cánceres que se van a producir por la tomografía computada, porque el niño que recién empieza y le van haciendo tomografía a veces sin necesidad, va acumulando la radiación adentro. Y por eso es que tiene que estar bien indicada. O a su vez se pueden hacer lo que se llama sobrediagnóstico, que esta otra causa ¿cómo se llama? De la prevención cuaternaria. Eso no existía, eso es nuevo. Yo hace poquitos años que aprendí esto, porque no existía. Porque al venir la tecnología, por ejemplo, nosotros hemos cambiado en algunas conductas quirúrgicas. Antes no teníamos ecografía, después empezaron a ver ecografía y la hacíamos a los pacientes, empezamos a encontrar cosas que si no los hubiéramos encontrado era mejor para el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, los angiomas de entrada hasta 5 centímetros que hay que operarlo. Después vino cuestión que no hay que operarlo más y varios lo operamos. Pero hay que tener en cuenta que en la etapa del mundo que vivimos, me gustó una frase que dice, hay que aprender, a desaprender y volver a aprender, porque es cambiante, ¿verdad? Como el conocimiento es hipotético, tenemos que estar tranquilos de que no hay ninguna autoridad en el conocimiento, porque cuando cambia la hipótesis, cambió todo. Hola, perdón, no se escuchaba nada. Bueno, pero fíjense en esto para hablar, para comentar, voy a mostrar 2 o 3 diapositivas de estas sobre antibióticos para ejemplificar alguna cosa. Hoy hablamos de lo de la salud que tiene que ver con la educación y tiene que ver quizá mucho más que con lo biológico, con lo social, lo económico, lo cultural. Fíjense en esta curva. Esta curva, como dice acá, es de mortalidad por tuberculosis. Mirá qué bárbaro, cómo bajó de 1900 a 1980, cómo bajó. La mortalidad prácticamente desapareció, no se muere nadie con tuberculosis. Si la seguimos ahora empezó a aumentar. Pero acá aparecieron los antibióticos. No aparecieron allá. Ya 1997 la tasa de muerte era bajísima. Fíjense en, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad poco hicieron los antibióticos para reducir la mortalidad por la tuberculosis. Y yo, ojo, no estoy hablando de que no sirvan utilizar antibióticos para la tuberculosis, sino que las condiciones sanitarias representaron mucho más que el uso de antibióticos. Por lo tanto, en la salud tenemos que considerar estas cosas. Lo que pasa es que esto genera una revolución interesante sobre qué cosas, por dónde tienen que ir los gastos. Fíjense, desarrollo de resistencia a la penicilina, cómo pasó en 10 años. De allá a allá. Era Fleming, que fue el que ya reconoció cuando descubrió la penicilina el riesgo, el potencial riesgo que había por la resistencia. Advirtió que el mal uso de la penicilina podía conducir a selección y propagación de formas mutantes de bacterias resistentes a la droga. La primera bacteria resistente a la penicilina apareció varios años después. Decía Fleming para el New York Times, estamos hablando de década del 40, por allá. La persona inconsciente que juegue con el tratamiento de la penicilina es moralmente responsable de la muerte del hombre que finalmente sucumba a la infección con el organismo resistente a la penicilina. Espero que el mal pueda ser evitado. Esto dijo el padre de la penicilina. En un momento que era milagrosa la penicilina porque recién aparecía y se curaban así. Esto es como uno de los postulados de la prevención cuaternaria.
porque esto de que está diciendo espero que el mal pueda ser evitado, le está hablando al médico que está pojo, le dijo, no usemos los antibióticos mal. Bueno, iba a mostrar rápido alguna cosa porque esto no nos llevaría mucho tiempo. La asociación entre consumo de antibióticos y desarrollo de resistencia. Esto en distintos países. Ahí están las banderitas con los países y según cuanto mayor consumo de antibióticos, mayor cantidad de resistencia hay. Es prácticamente directa. Miren esto, bacterias multiresistentes. Lo que son porcentaje de bacterias resistentes a 3 antibióticos a la vez. Según los colores, 50, 25, 5 y 1. Miren lo que son los colorcitos. Brotes de bacterias que son multiresistentes. Miren el mapa en 2013 y el mapa en 2015, cómo empezaron a aparecer cantidad en rojo. En rojo que era más de 50% resistentes a esas bacterias. Estas son cosas que son para mirar y pensar. Y esto es alfabetización y no alcanza con que nosotros hoy hablemos de esto. Estos son la importancia de desarrollar programas de un uso racional, por ejemplo, de los antibióticos. Pero para decir uso racional tenemos que entender qué significa, por qué. La mayoría de la demanda de OMS, la mayoría de la demanda de antibióticos viene de la industria agrícola. 80% de las 150.000 toneladas de antibióticos fabricadas cada año en Estados Unidos se usa exclusivamente para el ganado. Esto permite que la resistencia a los antibióticos crezca y se propague rápidamente entre humanos, animales y cultivos. Y vos fíjate, porque estos animales van para un lado, van para otro. Y ahora, por suerte, gracias a que nos movemos más por el mundo, llevamos también las bacterias multiresistentes para un lado y para otro. Por algo, ahora está más en boga esto por el sarampión y por todas las, ¿no? Pero ahora que nos empezamos a mover esto es más importante. Y lo interesante que esto, hace ya, creo que más de 5 años o 7 años, que los grandes se reunieron para decir, bueno, vamos a bajar un poquito el consumo antibiótico agrícola. Estados Unidos no firmó. No. Vamos a... Claro. O sea que, por lo menos nosotros tenemos que ser conscientes de usarlo racionalmente, pero hay por otro lado también. Resistencia antimicrobiana desde una perspectiva global, ahí están en todos los países. Pero hay otra cosa, esto también es como para un cuento de terror. Muertes al año atribuibles a resistencia antimicrobiana para 2050, falta todavía. Pero estos son datos... Estos son datos de la OMS. Y vos fijate que lo que hablaba, que todo esto es posible poner un stop y volverlo para atrás. Pero es compromiso de todos, porque hay que comprometerse a esto. Y miren por dónde andamos. 4 millones. Estos son muertes, solo muerte atribuible a infecciones con resistencia antimicrobiana. Esto tiene que ver también con la cantidad de días que están internados los pacientes, ¿no? Con los CTI, con respiradores, con los aire acondicionados. Tiene que ver con muchas cosas también. O sea, por eso es que tenemos que empezar a repensar. Repensando en salud, según el concepto de salud, estamos repensando la sociedad. Esto está... Y esto, las superbacterias. Acá están datos, aquello para el 2050, cómo está la mortalidad por cada 10.000 personas. Y ahí se encuentran... RAM significa reacciones adversas a los medicamentos. Para el 2050, fíjense, 10 millones de personas más podrían morir cada año en 2050 si no se realizan cambios globales, radicales contra la resistencia a los antimicrobianos. Van a superar esa resistencia a los antimicrobianos, van a superar a
accidente de tráfico, diarrea, diabetes o cáncer. Entonces, viste que hay algunas cosas que son muy alarmantes porque, viste, no llegan, ¿no? Vamos rápido que tenemos que la cura para el cáncer, este medicamento que sale $200.000 y a ver cómo los pagamos. Y si a eso le sumamos el tema de la epigenética que hablamos hoy, o si le sumamos 2050, en realidad está ahí, ¿no? Va a superar las muertes por muchas enfermedades que hoy le tememos. Bueno, después viene con otras cosas, porque generalmente para el tratamiento, para la resistencia a los antibióticos, hace unos cuantos años hablamos nosotros de cómo usar el antibiótico, etcétera, etcétera. Y ahora cada vez más las recomendaciones son en qué están los bichitos, ¿no? Están todos los distintos. Sí. ¿Cómo controlamos el uso agrícola? Y están las recomendaciones que tienen que ser de los ministerios para ver qué cosa es la que se puede hacer y qué cosa es la que no se puede hacer. Claro, hay juicios y hay, ¿no? Mientras sigan utilizando, ¿no? Pero si uno lo ve a una escala global, mundial, con el tiempo, muchas de estas cosas han ido bajando, han ido disminuyéndose. Lo que no tomaron en cuenta los europeos es esto. Hoy comentaba Jorge Kian con respecto a lo de las vacunas y las migraciones. Los europeos no contaron con la gran ola de migraciones que hay ahora. ¿Por qué digo? Porque todas las empresas, las grandes empresas productoras de antibióticos, hace muchos años, por acción de los partidos verdes, por el tema ecológico, la sacaron de Europa. Y las grandes plantas de la Roche, de la Bayer, las sacaron para Asia, para otros lados. ¿Por qué? Porque queremos estar limpios acá. Se olvidaron de la ecología, ¿verdad? Y entonces ahora les vuelve de otra manera, ¿no? Pero esto ya lo estaban concibiendo hace muchísimos años. La Unión Europea decir, no, acá tenemos que estar más limpios, no podemos trabajar con esto. Pero claro, en el momento que tenemos, porque esto cuando se empieza a ver con una perspectiva histórica, encontrás focos en África o en Asia de cepas resistentes y rápidamente empiezan a aparecer en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Por todo esto que estamos hablando. Bueno, no vamos a hablar sobre... que dice, en la última década el consumo de antibióticos, así termino con esto, ha aumentado un 36% a nivel mundial. Fíjense en que ya conocemos el problema de a mayor cantidad de antibióticos, mayor resistencia. Y sin embargo, esto que fue de un congreso de 2015, un congreso mundial de infectología, en Holanda, encontraron, decía, el consumo de antibióticos aumentó a nivel mundial, 54 mil millones de unidades consumidas en el 2000, 73 mil millones de unidades en 2010. O sea que, ¿esto qué es? Analfabetismo. Para no entrar a hablar en el tema del poder y de la economía y de todas esas cosas, ¿no? Que también de alguna manera es tarea nuestra. Bueno, como ciudadanos, ¿cómo podemos cambiar esto? Porque yo pienso, por ejemplo, hay países, uno va a España o a cualquier otra parte del mundo, antibióticos no tienen, tienen un montón de medicamentos, pero acá uno va y lo compra, quiero, yo qué sé, cualquier tipo de medicación y uno lo compra libremente. Habla porque estamos grabando, perdona. O sea, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos cambiar esto? Ya que nosotros, por ejemplo, vamos a cualquier farmacia, antibióticos podemos comprar, como podemos comprar cualquier tipo de medicamento que en otras partes del mundo uno va y no lo puede comprar. Entonces nosotros, ¿a quién como ciudadanos tenemos que demandar para que haya un cambio legal? Algo pues nosotros tenemos que protegernos nosotros, porque no podemos pretender que si los políticos, si nosotros no le demandamos a la parte política, ellos no van a pedir ningún cambio. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer este andamiaje? Porque ahora me alegro de yo ver a este señor que hace años que no lo veía,
y preguntaba yo dónde estaba la parte de la gente que, o sea, la sociedad civil, que cuando uno tiene un problema a nivel de la salud, que se aglomeraba, años nos juntamos en la intendencia, después no sé qué había pasado después. Pero, o sea, hay caminos que uno conoce en determinadas áreas en las cuales uno se involucra como ciudadano civil, ¿no? En esta área, ¿dónde es que nosotros podemos trabajar para solicitar los cambios? Porque si no lo hacemos nosotros, no podemos esperar de los médicos. O sea, tenemos que esperar, salir de nosotros. Nosotros tenemos que demandarle, pero esa es una realidad. Yo también soy profesional de la salud, pero es de nosotros que tenemos que demandar. O sea, nosotros, usted también va a ser paciente, es paciente. Y claro, todos somos pacientes, y como todos somos potenciales, usuarios potenciales de adquirir una enfermedad, de adquirir una discapacidad. A cualquiera nos puede pasar, nadie está libre de nada. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros la cadena para empezar a lograr un cambio en toda esta área? Sí. Creo que hoy creo que se dio un puntapié inicial y no sé si se ha hecho en otros lados esta reunión con usuarios y con gente, pero creo que esto es el camino. Esto es el camino, que no haya, porque a veces hay como una competencia, vamos a llamar, entre el paciente y el médico, cuando la relación médico-paciente es imprescindible. Pero a su vez lo importante es que entienda el paciente, ¿entendés? Por eso creo que es muy importante que vinieron ellos, que son representantes de los usuarios. Además, hoy día cambió. Antes hacían los hospitales y funcionaban de acuerdo. Hoy es la medicina central en el paciente. Tenemos que inclusive hacer cambios. Los cambios no son fáciles en el mundo y acá tampoco se pasa. Y además, cada vez que mover algo, imagínate nomás, suprimís los antibióticos en la industria, por ejemplo, en el engorde del ganado. Ya te imaginás que va a haber un cambio en los precios, movés cualquier cosa. Yo, por ejemplo, pensaba, los celulares. Estamos inundando el mundo de celulares. ¿Cuánta gente trabaja gracias a los celulares? Porque digo, es toda una cadena en el mundo, pero claro, hay que lucharla, ¿no? Digo, y sobre todo los jóvenes, sobre todo ustedes que se nos lloraron. Mate, me dieron demasiado todavía crédito, ¿viste? Pero digo, lo tienen que lucharla y creo que esto lo dio y que dio Gustavo, me parece que es importante. Por lo menos pensar, ¿entendés? Pensar y que a través de esto se pueda de alguna manera trabajar, seguir trabajando. La idea es seguir trabajando en esto. Otra de las luchas que se debería de dar es lo que usted dijo sobre los medicamentos de alto costo, que dijo tendría que movilizarse de alto precio, que tendría que movilizarse toda la sociedad y que eso tendría que empezar desde arriba quizás, ¿no? Desde arriba o desde abajo, como decía aquel, desde el pie, ¿no? Ahora converso alguna cosa porque vos me habías pedido la palabra. Sí, referente a todo lo que se habló. La sociedad de consumo que tenemos nosotros, que yo le digo una sociedad chatarra, porque comemos todo lo que no tenemos que comer. Por suerte uno que más o menos se maneja ahí, la va llevando linda, ¿no? Porque no toma medicamentos, toma vino, nomás, pero está igual. Es un medicamento. Pero como como dice el doctor Campos y usted, cuando habla, la sociedad civil, como dijo la compañera acá, se hacen pequeñas cosas y cuando uno quiere hacer muchas cosas, choca contra un muro de burocracia y de protocolo que no nos dejan mover. Vamos a suponer, acá yo y Ferrón hicimos el curso de agente comunitario de salud con un docente de la regional, médico comunitario de familia. Y ese es un paso muy importante porque se trabaja en el territorio no solo con el paciente, y en una policlínica también. Trabaja con el paciente en la policlínica y los agentes comunitarios y el grupo de apoyo va a la familia, a trabajar con la familia según la patología que puedan tener de diferente tipo. Como será hay un grupo de obeso, diabético y hipertenso, que trabaja en AUA 8 también. Todo eso
como en otras policlínicas, y nosotros que somos usuarios, todos, y somos, estamos en el consultivo de la RAP, y en la JUNASA, y bueno, en toda la burocracia que hay, ¿no? Y hablamos con todo, en Audelar, con la Facultad de Enfermería, trabajamos por todos lados, pero ¿qué pasa? Cuando se quiere organizar nosotros un usuario no nos dan ni para un boleto de ómnibus, ¿no? Si no tenemos una motito o algo para andar en algún lado, estamos muertos. Y esa es la burocracia que no permite que los movimientos de usuarios funcionen como tendrían que funcionar. Además, en el asunto de acá de Salto, bastante bien a pesar de todo, pero falta educación. Educación, ¿sabe por qué? Le voy a decir, no es posible que una madre a las 10 de la mañana tenga fiebre, el bebé o el niño, espere la noche para ir a tapar de gente, urgencia y emergencia del hospital, cuando hay policlínica periférica, que la atención primaria se la da la policlínica, que hay doctores, hay enfermeros. Y hay una cosa que mi compañero que es representante en la Judesa y en el otro organismo, que querían poner en 3 puntos estratégicos de Salto en la policlínica farmacia, pero se choca contra un muro de cosas, de obstáculos que nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque justamente todo eso, cuando se lleva la salud a los barrios más carenciados, es fea la palabra, no me gustaría decir, pero los barrios de bajos recursos, que ahí es donde está generalmente la más necesidad de salud, porque no solo la salud física, sino está la salud ambiental, que nosotros hacemos promoción, y la gente no sabe lo que es promoción y prevención. La mayoría de la gente no sabe. Entonces, todas esas cosas, uno se va desgastando. Como nosotros que teníamos un centro, digo, uno de los primeros en Uruguay, de AUDA, la Asociación Uruguaya de Alzheimer Similares, y tuvimos que quedar, después de 10 años de andar trabajando, quedamos en la calle, pues no tenemos lugar, no nos dan un espacio, no nos dan nada. Entonces todo eso, los consejos sociales, muchos compañeros estuvimos en los consejos sociales para trabajar todos esos temas y estas cosas. A lo último, ¿qué es lo que pasa? Vos no podés ir a una guerra con un escarbadiente. Bueno. Yo me iba a referir a lo que estaba diciendo la compañera, cómo se puede hacer, digo, con el tema de la venta de antibióticos sin receta médica que se hace en la farmacia. Nosotros tenemos reuniones casi mensuales, cada 2 o 3 meses con el ministro, ya se lo solicitamos. La Policía Sanitaria y el Ministerio de Salud Pública. Hay leyes que le reglamentan. No es necesario ir a la farmacia, vas acá en Salto a la feria y los conseguís. O sea, se le ha solicitado. Lo que pasa que de parte del ministerio, evidentemente, tenés una respuesta y bueno, ¿y qué le vamos a hacer si de un lado lo podemos conseguir y lo sacan de un lado y lo están vendiendo, pero no hay respuesta de las autoridades? Ese es el tema. No es que no se haya tratado, digo, nosotros tenemos y hemos discutido, se han hecho todas las propuestas necesarias, digo, pero falta una mano dura que diga, bueno, acá se terminó y se terminó. Lo que pasa es que son cadenas muy grandes y hay muchos intereses económicos, dentro de los que hay en el Estado también, ¿no? Fuera del Estado y dentro del Estado, hay mucha plata metida ahí. Entonces, creo yo que hay que poner una mano bien dura para decir, no, si no es con receta no se venden, digo. Pero ahora lo conseguí en el almacén, en la feria, va y conseguí cualquier medicación, digo. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, eso pasa allá en Montevideo también, ¿eh? A nivel país. En Montevideo pasa, claro. En Montevideo, pero los de van Montevideo los venden acá porque cada lote tiene una numeración. Sí. Y los de Salto los venden en Montevideo, en Paysandú, y los de Montevideo se venden acá, en Tacuarembó. Eso es la globalización. Nosotros lo sabemos, digo, porque nos reunimos a nivel nacional, ¿no? Claro, pero de alguna manera, digo, el cambio yo creo que de a poco se va haciendo. Hay voluntad política por las autoridades,
Pero es cierto, el tema de los intereses y el poder económico es muy grande también a veces. A veces no, siempre. La primera cosa, me parece que hay, esto para conversar un poco, discutir, yo no voy a traer ninguna solución así, pero primero tenemos que empoderarnos a aprender estas cosas y saber de qué estamos hablando. Porque el hecho de que se exija la receta de los antibióticos no es autoflagelarnos, es justamente proteger nuestra salud. Porque el Ministerio de Salud Pública nos dice, véndanse sin receta de los medicamentos. No. Es cierto que tiene que haber una policía sanitaria más, ¿verdad? Tiene que haber más inspectores, tiene que haber más control. Pero una decía la educación o la alfabetización, en fin, esto que estamos hablando. La otra es la reunión porque la fuerza de la sociedad civil no puede ser menospreciada. Lo que pasa es que a veces no alcanza con un impulso, a veces hay que seguir y seguir machacando. Yo hoy comentaba con respecto a lo de la hepatitis, y específicamente porque para el caso de la hepatitis, y gracias a la educación, a la discusión que tuvimos con grupos de pacientes con hepatitis C, es que hoy se ha conseguido que el Ministerio de Salud Pública registre medicamentos genéricos de bajo precio, pero que tienen igual eficacia para la hepatitis C. Y seguramente en poco tiempo, porque esto requiere una serie de elementos, se van a contar y de repente quizá dejemos de hablar de medicamentos para la hepatitis C como medicamentos de alto precio. Lo que pasa es que eso, miren que esto de la ley de patentes, esto de patentar los medicamentos, no se le ocurrió al Ministerio, se le ocurrieron a las grandes corporaciones. Los medicamentos no eran patentables hace no tanto tiempo, porque si alguna vez ustedes escucharon aquello de la Ronda Uruguay, ¿se acuerdan? La Organización Mundial de Comercio, de alguna manera, fue la que decretó que... ¿Y los medicamentos cómo no son patentables? Eso fue a fines del siglo pasado, ¿no? Casi en el 2000. ¿Y por qué no? En el momento, Organización Mundial de Comercio, que no tiene nada que ver con la salud, tiene que ver con la salud de otro tipo, ¿no? Fue lo que se fue decretando y distintos países que tuvieron que ir asumiendo, porque ley de patentes significa que cada país apruebe esa ley de patentes, que muchas veces tiene determinadas connotaciones cuando se habla. De ahí está otra vez lo de la alfabetización. Cuando escuchamos la discusión de si TLC sí, si TLC no, y de subirse al tren o no, ¿verdad? Muchas veces en esos grandes tratados están en la letra chica respetar la ley de patente de los medicamentos, respetar. Y si no conocemos, y si no nos juntamos y no empezamos a hacer, por todo esto que estamos hablando, por ejemplo, como decía, hoy tenemos incluso muchos pacientes que por el lado de unirse a las asociaciones de pacientes, el Ministerio tiene potestades por uso compasivo de traer medicamentos a bajo costo. Pero claro, todo eso hay que trabajarlo, porque también todo, por lo que decía Néstor, aprender, desaprender, reaprender. Porque también es cierto que muchas veces al médico se le pide o se le exige, casi entre comillas, que le den un antibiótico. Pero no puede ser que esté todo horas esperando para que usted me diga que lo que tengo que hacer es cuidarme, calor, ¿no? Y no me dé ni siquiera un antibiótico, ¿no? Pasa también eso. Claro, ¿qué me da? Con esto me va a arreglar, pero para esto no voy a pedir justo el día del trabajo para que me venga a decir esto. O sea que de repente, de alguna manera, toda esta vuelta, y tenemos que empezar a exigir todos nosotros eso, para que se vaya dando. Dale, perdón. Hola, una preguntita nomás. Ahí en una de esas diapositivas decía hierbas medicinales. ¿Qué opinión tiene usted
de la medicina de la academia con la medicina natural, hablando de hierbas. La medicina, primero que muchos de los medicamentos que utilizamos provienen de hierbas, provienen de la naturaleza, muchas. Probablemente ahora que están apareciendo, ya desde hace unos años, pero los medicamentos biotecnológicos, quizás ahí nos estamos separando un poco, pero la mayoría de los medicamentos son de síntesis química y hoy hablamos de la penicilina y viene de la naturaleza. Y lo mismo pasó con muchos medicamentos. O sea que en realidad no hay una clara diferencia entre lo que utilizamos desde el punto de vista del principio activo en la hierba medicinal natural y la farmacéutica. ¿Dónde está la diferencia? Más allá del costo. Es en los procesos de fabricación, ¿verdad? De purificación, y de que muchas veces en una hierba, como puede ser el cedrón, por ejemplo, que tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos sedantes, pero de repente del cedrón hay un tipo de flavonoide que es el que produce la sedación. Y cuando nosotros tomamos un tecito de cedrón, es rico, ¿no? Nos cae bien de repente. Pero de repente no todos tienen, no todos les da el mismo efecto ansiolítico, sedante. Más allá de que esto da para hablar mucho, seguramente Elisa quiere comentar sobre el efecto placebo y todas esas cosas, pero ¿qué pasa? Cuando utilizamos el preparado extracto del principio activo que estaba en esa planta, se purifica, se hace el control de calidad y se le da después al paciente, uno sabe que tiene determinado principio activo que es el que produce. Ustedes saben que las hierbas, el efecto puede venir, primero que son múltiples los principios activos que tienen las hierbas. Segundo, que depende de qué parte se cultiven o crezcan. Y de repente es en el mismo lugar, pero le da un poquito más el sol, un poquito menos el sol, y cambió el contenido de algunos principios activos. Y no es lo mismo tomar Marcela, de la flor, de la ramita, ¿verdad?, de la raíz, y le metemos todo. Mi abuela nos daba mucho esa cosa, ¿y cuánto le pongo? Y metele, hija, un rato ahí, ¿no? Yo qué sé. Y sirve. Pero en realidad lo que apostamos de alguna manera a que se profesionalice también esto del uso de hierbas medicinales, ¿verdad? Esto está pasando hoy por hoy con el uso de marihuana, ¿verdad? Sé que es un tema complejo, delicado, ¿no? Pero estoy hablando de marihuana medicinal o de cannabis medicinal, no recreativo. ¿Por qué? Y porque está demostrado que el cannabis ejerce efectos terapéuticos, muchos efectos beneficiosos. Vuelvo a repetir, estamos hablando de derivados cannabis medicinal. No estoy en contra del recreativo, pero es otro canal. Entonces, el uso de derivados canábicos puede ser muy bueno en muchas situaciones. Es más, tienen efecto porque nosotros tenemos, entre comillas, marihuana endógena. Nosotros producimos sustancias que tienen el efecto que genera la marihuana. La mandadina, por ejemplo, son sustancias nuestras, y cuando nos sentimos bien y cuando nos sentimos más relajados, muchas veces es porque se liberan en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo algunas de estas sustancias, como también se liberan sustancias como el opio, ¿verdad? Derivados que derivan la morfina. ¿El tema cuál es? El tema es que de los derivados canábicos tenemos que ver, hay más de 400 en una planta de marihuana. ¿Y cuál es el que te sirve a vos o a vos o a vos? ¿Cuál es el que tiene un mayor efecto antiinflamatorio o un mayor efecto analgésico, relajante muscular o que reduzca la presión intraocular? Nosotros estamos desarrollando en la facultad proyectos. Justamente ahora, en estos momentos, nos hemos reunido con cultivadores para poder determinar en esos frasquitos qué concentración tiene de determinados derivados de THC, ¿verdad?, el tetrahidrocannabinol o el CBD. ¿Por qué? Y porque algunos son más analgésicos, otros son más antiinflamatorios, algunos tienen efecto psicoactivo, otros no tienen efecto psicoactivo.
Y todo eso hay que estudiarlo. Entonces, no es fácil decir marihuana sí, marihuana no, sino cómo se usa. En ese caso, digo, ¿qué es lo que usan ustedes? Porque según lo que hemos leído o escuchado, son 3 partes de la planta, ¿no? Usan el cogollo, que le llaman. Sí, sí. Y no, y hay distintos, ahí está. No, y hay distintas formas de fraccionamiento y de extracción. Unos lo hacen con aceite de oliva, otros los dicen que con aceite de oliva no es tanto. Entonces nosotros que tenemos una situación muy especial, ¿verdad? Porque hay un margen, un marco teórico y legal que nos hace muy adecuado para estudiar específicamente de una manera científica cuáles, a qué dosis y cómo podemos usar derivados canábicos de uso medicinal. Porque así como está, y termino con esto, salvo que quieran preguntar más, a mí cada vez me pasa más que me dice, por ejemplo, la otra vez me decía una paciente, sí, porque quiero repetir algún medicamento acá para el dolor, que esto, que el otro. ¿Todo esto estás tomando? Y después de estar conversando un ratito, porque esto no sale los 5 minutos de charla, me dice, bueno, en realidad algunos de estos no los tomo. Pero a mi médico le digo que sí, que lo tomo porque ya no discuto más. Y en realidad lo que más me ha hecho bien es el aceite de cannabis. Y luego le dijiste a tu médico, le estás tomando, ni loco, me mata, me saca de acá. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hemos encontrado, que es un medicamento, tiene efectos medicinales, pero lo tenemos que estudiar porque hay interacciones también con otros medicamentos. Entonces, de repente, vos tomás unas gotitas y te hacen bárbaro y de repente a ella no porque está usando un anticoagulante, porque está usando otra medicación. Y entonces es horrible y es la contra o la antimedicina el hecho de que vos le tengas miedo al médico, no decirle, porque voy a la consulta porque así me da la receta verde para usar esto y esto. Y después lo otro le digo, ¿y qué tal? Sí, bárbaro, le digo. Y ta, ¿no? Sí. Por ejemplo, tengo una que tomo varios medicamentos, son fuertes, ¿no? Y bueno, y me dijo mi doctor que tomara el cannabis. Compré el cannabis, bárbaro. Pero yo, la culpable fui yo nomás. Eran 5 gotitas. Yo entendí 30. Tomé 30. Tomé 30. Me levanto de noche, en una de esas noches, para ir al baño y no sé dónde estaba, agarrado por otro lado. Entonces le dije, no tomo más, esto me está haciendo mal. Claro, entre la medicación fuerte que estaba tomando, se ve que algo, y a otras personas divino, pero a mí la dejé. No, pero la verdad que me desnorteó. Pero eran 5 gotitas, ¿no? Lo mismo, porque hay que tener mucho cuidado, por eso hay que sacar un poco, limpiar lo toxicológico, lo recreativo, el tráfico de drogas, y otra cosa, el potencial, y no solo potencial, sino la eficacia terapéutica que tiene estos derivados para algunas patologías. Pero también si a ti yo te doy unas gotitas de clonotén, que es clonazepam, y yo te digo, tenés que tomar 3 gotitas para dormir, y en vez de tomar 3, tomás 30 gotas, no te despertás al otro día, de repente pasas 3 días durmiendo. Y entonces lo que pasa es que tiene, no, pero esto es un medicamento puro, etcétera, pero claro, si le erramos a la dosis, realmente va a ser muy, por eso que eso que vos dijiste es muy importante. Bueno, espero que sirva como puntapié inicial.